Hola a todas, espero que todas estén bien. Shavua Tov, Chodesh Tov, que es principio de mes. Vamos a... Espera, está muy oscuro. Ahora sí. Vamos a... No, a ver. Hola, Moral Jessica, ¿cómo le va? Hola, Sharon. Hola, ¿cómo estás? No sé. Ok, vamos a hacer... Nosotros estamos Baruch Hashem en Pirkei Avot, en el Perek Gimal, y vamos a seguir estudiando. Nosotros nos quedamos en la mitad de la Mishnah de Acabia Ben Mehalalel. Hablamos un poquito de él, qué fue lo que pasó con él. Hubo una situación problemática en su liderazgo de alguna forma, que él no quiso dar el brazo a torcer, entonces al final los Fajamim como que se alejaron un poco de él, y él dijo 3 consejos. Dijo, fíjate en estas 3 cosas, y voy a traducir textual el lenguaje de la Mishnah. Beinataba lidea verá, y no vas a llegar a la mano de la vera. Entonces nosotros hablamos la semana pasada de la importancia, no sé qué está pasando con, ahora sí, de la importancia que tiene la prevención. Y más ahora en estas situaciones que estamos viviendo, que todo el mundo habla de prevención, es muy importante la prevención. El Kaviabeme Alalel dice, tú tienes que ser una persona, antes de checar, es más importante prevenir. Bueno, aquí dicen es más importante prevenir que lamentar, pero no vamos a ser tan exagerados. Vamos a decir, es más importante prevenir que curar, porque de hecho cuando una persona previene las cosas, evade muchas situaciones de tristeza. Entonces él dice, chécate 3 cosas. Primero, de dónde vienes. Segundo, a dónde vas. Y delante de quién va a estar Din Beheshbon. Nosotros explicamos que aquí la Gemara, la Mishnah, el Pirkei Avot, lo que hace es tratar de nulificar básicamente la parte material y lo que llama a la persona la atención en la parte física. Por eso trae ejemplos físicos, trae de dónde vienes, de un semen que después termina desintegrándose, deshaciéndose, de una a dónde termina el cuerpo, a dónde termina un lugar afar rimave tolea, terminamos enterrados, que el cuerpo también se desintegra. En cuestión de que nosotros dijimos de que esta tiene una interpretación, esta Mishnah, para diferentes tipos de conductas que tenemos la persona. Entonces, cuando nos portamos mal, que en el momento que nos estamos portando mal, nos ganó el Yetzer Hará porque nos vendió una mentira de que vamos a ganar más por el placer que realmente por el premio espiritual que vamos a tener. Entonces hay que atacarlo por ese lado. Si en el momento del día de hoy la persona tiene mucho instinto de hacer una cosa que no está bien, entonces tenemos que atacar ese instinto nulificando la parte física de ese instinto. Digamos, no sé, tengo ganas de comer algo que no estoy muy segura si es kasher, si no es kasher. Entonces, lo que yo tendría que pensar, dice acá, para que yo pueda pelearme en contra de esas ganas de comer tan grande que tengo, es decir, soft col soft, al final del camino, esto sí es rico, pero voy a perder más de lo que gano. Si meto en mi cuerpo un alimento que a lo mejor no es kosher, ese alimento no kosher se va a ir a mi sangre, y mi sangre entonces va a tener un poquito de algo que no es kasher, no voy a poder ser receptora, de poder tener la sensibilidad, de poder sentir a Hashem en todas las cosas, y pensar tratando de minimizar la parte física y superar la parte espiritual. Y eso es donde nosotros nos quedamos, que es la tercer cosa. Si piensas de dónde vienes y después piensas a dónde vas, el tercer punto que tienes que pensar es delante de quién vas a dar Din Beheshbon. Entonces la traducción literal de Din Beheshbon es juicio y cuenta. Y me parece que nosotros nos quedamos la semana pasada frente a esa pregunta. Parecería que en el orden de las cosas, primero una persona hace la cuenta y en base a lo que le sale esa cuenta, sale el juicio, ¿no? No primero la cuenta y primero el juicio y después la cuenta, sino primero la cuenta y después el juicio. Entonces, en verdad, técnicamente, a lo mejor, la Mishnah tendría que decir, Belifne miata atid, y delante de quien tú en un futuro vas a dar Heshbon y Din, cuenta y juicio, en ese orden. Entonces, hay varios mefarshim que hablan sobre esto.
Y vamos a traer el primer Mefaresh, que es el que habla el Rabbi Moshe de Ovuel, es una ciudad en Rusia, que es muy conocido, un admur que se lo llamaba como el Ismach Moshe, porque nosotros decimos, ¿no? Ismach Moshe de Matenat Gilko. Entonces él se puso a su libro Ismach Moshe. Entonces él dice que una persona a veces trata de justificar, cuando hace alguna verá, se justifica, dice, bueno, me ganó el Yetzer Hará, la tentación fue muy fuerte, yo no pude en contra de ese Yetzer Hará, pero eso no quiere decir que por eso estás exento de hacer teshuva. Entonces en el Shamaim te dicen, está bien, hiciste, vamos a hacer un juicio, y después de ese juicio vamos a hacer la cuenta. Es decir, primero vamos a ver qué fue lo que hiciste. ¿Por qué todavía el día de hoy no hiciste teshuva? En el Shammai le dicen a la persona, entendemos perfectamente que te ganó el Yetzer Hará. Eso es muy lógico porque así Hashem hizo la naturaleza humana, que el Yetzer Hará trabaje, ¿no? Como dicen los Bajamim. El Yetzer Hará, hoy la Yetzer Hará, pobre el Yetzer Hará, que es tan malo que hasta su nombre es malo. ¿Cómo se llama el Yetzer Hará? Yetzer Hará, Yetzer Hará. Entonces, pobre el Yetzer Hará, que todo su cometido es tratar de hacer que el otro peque. Hay más nombres que tiene Yetzer Hará, Usatán, Amalaj Hamavet. De hecho, la semana pasada estaba leyendo algo de Parashat Shavua, que hay un midrash que dice que el Yetzer Hará tiene 7 nombres, se disfraza de 7 diferentes cosas, no es el momento ahorita, pero bueno, lo que quiere decir aquí es que el juicio viene anterior al Heshbon, porque el juicio es no porque te ganó el Yetzer Hará, el juicio es porque no hiciste teshuva. Que te haya ganado el Yetzer Hará es normal, no existe ninguna persona en el planeta Tierra que sea, nosotros decimos impecable, será porque no peca, no sé de qué será la palabra impecable, es de limpio se usa, ¿no? No existe ninguna persona que es completamente tzadik, no hay, Hashem tampoco quiere eso de la persona, Hashem lo que quiere es que si metiste la pata y te equivocaste, tengas la autoestima suficientemente bueno para decir, perdón, me equivoqué y voy a tratar de no volver a hacerlo más. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué no hiciste teshuvá cuando podías haber hecho teshuvá? El juicio lo que se refiere es tener la capacidad que la persona haga teshuvá. Y después viene la cuenta de la saberot que la persona pudo hacer o no. Otra explicación que traen Jajamim aquí es que la persona, dice el Rambam, el Maimónides dice, que una persona tiene una obligación de ver el mundo que está igual, que tiene la misma cantidad de mitzvot y la misma cantidad de averot, que pesa lo mismo un lado positivo que el lado negativo. Y cada persona tiene que sentirse suficientemente importante y elevada para que si una persona hizo una verá, hizo un pecado, mueve la balanza, mueve la báscula hacia el lado negativo del mundo por responsabilidad de uno. Y si una persona hace una mitzvah, esa mitzvah es tan valiosa que mueve al mundo del otro lado completamente. Cada uno tiene la obligación de ver que uno es el responsable del movimiento espiritual del mundo. Eso es lo que dicen aquí, lo que dice aquí Rabbi Akavia Beme Alalel, que dice que la persona tiene que hacerse a él mismo un din para jalar al mundo el Heshbon. Él tiene que juzgarse a qué estoy haciendo yo bien o mal para mover toda la cuenta de todo el mundo. Entonces, a lo mejor también lo que simboliza esto, que es ya una explicación a nivel hasídico, que vamos a tratar de explicarlo ahorita, es que nosotros sabemos, la Gemara dice que Marjutá de Ara, que hay Marjutá de Raquía. Lo que pasa en este mundo tiene como un reflejo en el mundo espiritual. Eso dice la Gemara. Todas las conductas que hay, así como nosotros esperamos que hay se destruyó, vamos a decir, un Bet HaMikdash físico, también había un Bet HaMikdash en el Shamaim, en el cielo, que también se desintegró de alguna forma por los pecados que los Yudim tuvieron. Entonces, lo que quiere decir aquí el Rab, Akavia Beme Alalel, es que esta cosa, este pensamiento para ti tiene que ser de que cada cosa que tú hagas tienes que saber que tiene un efecto, no nada más a nivel físico en este mundo, sino tiene un efecto a nivel espiritual en mundos espirituales, tiene un ishtalshelut, tiene
continuidad, una continuación en las cosas que tú hagas físicamente, y también espiritualmente en los Olamot Ailonim, en los mundos de más arriba. Por eso dice Rabbi Akavia ben Mehalalel, Lifnei Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. ¿Delante de quién vas a hacer el Dime Heshbon? Delante del Rey de los Reyes, HaKadosh Baruch Hu. ¿Sí? Toda esta descripción tan grande es para que tú pongas, tú que eres una persona física, te imagines que estás mamash delante de un rey y pensar que uno está delante de un rey, a lo mejor a nosotras no nos pasa mucho porque no vivimos en países que tienen una monarquía, pero a lo mejor para gente europea, por ejemplo, para un inglés, ir ahí en Londres cuando hacen el cambio de guardia y no sé qué, tiene todo eso un efecto protocolar y que parece puro protocolo, pero es muy importante, tiene leyes muy particulares la monarquía, incluso hoy en día en el 2020, donde tantas cosas se perdieron. Y de hecho nosotros lo hemos visto, no sé si ya tiene un año o medio año, si fue antes de esta cosa que estamos viviendo después, cuando cuando la esposa del príncipe, Harry, no sé qué les pasó y decidieron de que ellos quieren tener una vida normal y perder todos los derechos monárquicos o no sé qué pierden, nadie sabe en verdad qué es lo que ellos están perdiendo, no deben perder nada, habrán hecho una cuenta de todas las regalías que pueden recibir, pero bueno, todo eso tiene un efecto que para esta chava Meghan a lo mejor le resultó asfixiante, le resultó abrumador. A la larga es una tontería porque tener el beneficio de pertenecer al reinado, así lo estamos hablando, ahorita va a venir, de hecho, una Mishnah que va a decir que el Yehudí tiene una obligación de Ben Mitpalel Bishlomash el Malhut. Hay que hacer tefilá para que los gobiernos, así los gobiernos goim, que uno esté bajo su dominio, estén beshalom, estén tranquilos, hagamos tefilá para que le vaya bien al gobierno, no estemos peleados con el gobierno. Nunca el pueblo de Israel estuvo peleado con el gobierno, incluso en momentos de circunstancia de que el gobierno estaba en contra de, si había que hacer cosas en contra de, siempre era Bamachteret, siempre era de una manera escondida, no fue una cosa gluya y abiertamente. De hecho, cuando hablamos sobre el comunismo, vimos de que las personas Shenishefu, que les llamó la atención todo este tema del padre intelectual del comunismo, eran Yehudim, todos eran Yehudim que venían de casas religiosas, pero se apartaron de la religión. Porque si ellos hubieran consultado con un rab religioso, ningún rab les hubiera dicho de que apoyen o idealicen al comunismo, y que Mina Shamayim, con el correr de la historia, cuando se cae el comunismo, que ustedes ni siquiera habían nacido todavía, principios de los 80, se dieron cuenta que toda la shita, toda la forma comunista era pura mentira, y de hecho una vez, creo que en la Agadá de Pesach del Rabbe Galinsky, Zecher Tzadik Libraja, él cuenta, él fue un sobreviviente de la Shoah, y él estaba en Lituania. Lituania fue uno de los países que estuvo en la Segunda Guerra, que Rusia y Alemania, Rusia y Polonia se peleaban por Lituania. Entonces, Polonia automáticamente fue tragada por el nazismo, y Rusia era uno del enemigo number one del nazismo, el comunismo. Entonces los lituanos no sabían, los Yudim, él cuenta sobre él, era un Bajur Yeshiva, tenía 14, 15 años, él cuenta que no sabían qué era mejor, porque en algún momento dado se les dio a los lituanos la oportunidad de escoger el pasaporte, si era pasaporte polaco o era pasaporte ruso. El Rav Galinsky dijo que él se escapó a la parte de Rusia, él estuvo en Siberia, y de ahí ya se hizo aliyá y se fue a Israel. Pero en verdad los comunistas no eran nada tzadikim, y habíamos hablado en su momento cuando hablamos de la parashá, que no sé, habíamos traído el tema de eso, de Asher lo yedatem, que la Torá habla varias veces de que el pueblo de Israel va a hacer una bodá zara desconocida, y trajimos ese Hatam Sofer tan hermoso que dice de que los Yudim nos gusta mucho irnos por cosas nuevas que hablen de libertad, ideas nuevas, nos gusta, somos de naturaleza revolucionarios, y cuando esa revolución habla de igualdad de derechos y de que todos somos iguales, los Yudim vamos mucho detrás de eso porque queremos que todos seamos iguales y entendemos que todos tenemos que tener para todos. Pero el comunismo al final resultó ser toda una mentira, y ustedes lo pueden ver hoy en día, países que continúan disque comunistas, no sé si realmente hayan países
que su economía es comunista. A lo mejor la Shita es comunista en quitar libertades personales, pero no sé si hoy puede subsistir un país bajo un régimen comunista per se. Socialistas, etcétera, etcétera, sí, pero comunistas per se no. Entonces, eso es lo que dice la Mishnah, Lifne Miata, Ativ Liten Din Beheshbon, es que Lifne Melech Malchem Lachim Akadosh Baruj Hu, que es que hay Malhutá de Ara, Malhutá de Raquía. Lo que pasa aquí, si nosotros logramos visualizar y usar nuestra capacidad imaginativa de ver cómo te enfrentarías, tú, cómo te confrontarías delante de un rey de carne y hueso, un rey vestido como rey, con una corona de rey, en un trono de rey, seguramente nuestra conducta frente a un rey no va a ser la misma que cuando estamos solos en nuestra casa. Hay un protocolo para seguir, nos vamos a vestir especial, nos duele el estómago. Una vez el Rab Benzadón, que ha venido a México varias veces, él contó una anécdota que a él le tocó, no sé por qué, tener una audiencia con el rey y la reina de Inglaterra. Bueno, ustedes saben que el rey de Inglaterra, Juan Carlos, abdicó, porque también, como todas las personas metemos la pata, entonces lo agarraron en varias metidas de pata, ya le dio vergüenza y abdicó y ahora es su hijo. Pero todo el protocolo que implica que un rey te reciba todas las cartas y todo lo que eso implica, incluso hoy en día, aunque nosotros a lo mejor no estamos tan acostumbrados. Entonces, el itbonenut y el pensamiento tiene que ser que Akadosh Baruj Hu no es un cualquier rey, sino que es el rey de los reyes. Y dos, la kedusha, el sentido de espiritualidad que se requiere para tener una conexión de Hashem, requiere una separación de ciertos tipos de conductas que puede implicar en la persona a lo mejor un poco de sacrificio, pero ese sacrificio vale la pena. Por eso es din y heshbon, ¿sí? Primero es el din y después viene el heshbon. Y me falta el perush del Gaón Mi Vilna, que lo trae, ¿a dónde está? En el otro libro aquí, que el Gaón Mi Vilna trae el perush de que por qué dice primero din y después dice heshbon. Entonces trae aquí el Gaón, ¿dónde está? Esperen un minutito. Aquí, dice el Agra en el libro Kol Eliyahu, que el Taná, acá había Beme Alalel, que dice primero Din y después dice Heshbon, aunque parecería que es al revés, dice Mashal, ¿a qué se parece? Esto se parece a una persona que tenía, un rey, no una persona, un rey, tenía su equipo eran los más cercanos a él, y dentro de ese equipo de los más cercanos a él, tenía un secretario, un ministro, un Eved, un sirviente que era más cercano a él que todos los demás y que por sus capacidades el rey lo nombró, le dio privilegios superiores al resto, ¿sí? Y después, sin querer, este empleado de alguna forma despreció al rey, hizo una cosa que no tenía que haber hecho, y cuando hacen el juicio, el rey le dice: tú que eres tan cercano a mí, y tú que sabes perfectamente cómo es todo el protocolo monárquico, tú dime, tú qué consideras que es el castigo que tú te mereces. Entonces dice el Gaón Mi Vilna que así es en el Shamaim, que a una persona dentro de 120 años le pasan la película de la vida y Hashem le dice: Din, atata de un etatzmeja, tú autojúzgate a ti mismo y después hacemos el heshbon si tu juicio es a lo mejor too much, muy fuerte para lo que tú hiciste o no, debido a todas las circunstancias de la vida. Sé que algunas moroto, mamás a lo mejor utilizan también esto en la educación, que cuando cachan a una alumna copiándose o haciendo un hijo una cosa que no tenía que ser, le preguntan, considerando tú ¿qué crees que te mereces para eso? Eso nada más en educación, Stam, yo como vieja les puedo decir que hay que tener cuidado en qué edad una persona lo hace. Esto no es una pregunta que se le pueda hacer a un niño chiquito porque lo pone en una situación muy dura que una persona chica o hasta un preadolescente se juzgue a él como tiene que ser. Entonces la tendencia va a ser que minimice eso, entonces no lo estamos ayudando en nada educativamente. Pero cuando a lo mejor ya es un adolescente, tiene 15, 16 años y es una persona inteligente y responsable, sí le podemos decir que él ponga a sí mismo
su propio castigo, y yo he tenido experiencias de vida en el cual las personas son de hecho, en muchos casos son más duras a lo mejor con ellas mismas que el castigo que nosotros le hubiéramos dado a esta persona. Entonces eso es parecido a eso, fue lo que pasó en el libro de Shemuel, cuando Natán Anabí, el profeta Natán, quiere de alguna manera reprochar al rey David por lo que había pasado con Bathsheba. Entonces le disfraza la situación que es parecido a lo que había pasado con Bathsheba y le trae un ejemplo de que había un señor muy rico que tenía muchos animalitos y una vez tuvo un invitado y en lugar de tomar de los animalitos que él tenía, le robó la única kirsá, el único becerrita que tenía la ovejita, más bien. La única ovejita que tenía su vecino pobre se la robó para cocinarle y para darle de comer al invitado. Y David dijo, eso es muy injusto. Y el Nimshal que Hashem le quiso decir bien a Natán Anabí es, tú tenías posibilidad de casarte, tienes posibilidad como rey de casarte con 18 mujeres, y justo pasa lo que pasa con Bathsheba, que nosotros en Naví lo vimos, que igual era su Nesib, y David Lojata, y todas personas que dicen que David pecó, Shaul pecó, Shlomo pecó, se equivocan porque no están al nivel. Pero bueno, Mina Shamaim, que nos toca a nosotros estudiar esta Mishnah, tantos días muy cercanos al tema de Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah también es conocido como el día del juicio. Entonces quisiera compartir con ustedes algunas Gemarot, que la Gemara habla sobre el tema de juicio, pero lo que sí es muy importante para mí, que no se entienda en un estricto sentido literal lo que voy a decir de la Gemara. La Gemara hay que entenderla en un sentido literal, pero la Gemara es mucho más profunda que el sentido literal en que se pueda explicar las cosas y tiene una filosofía de vida. Nosotros estamos muy acostumbrados a lo mejor a que cuando viene Rosh Hashanah se nos mete a nosotros un sentimiento de miedo, que es sano. Tenemos que tener miedo porque a Hashem hay que servirle con miedo. Miedo en un sentido reverencial, en un sentido de que no, el miedo como que tenemos para no defraudar a una persona querida. Entonces, en parte, podemos llamarlo que eso es un miedo a no defraudar, a no desilusionar a la otra persona. Pero no es un miedo de temblar, de llegar a un nivel de pensar cosas que no hay que pensar, porque Rosh Hashanah, afilu que es un día de juicio, lo más importante de Rosh Hashanah no es el juicio. En las tefilot, ustedes pueden hacer, queremos organizar, Besat Hashem, una clase con la Morá de Bori, aquí en la Yeshiva de Teca, por Zoom, obviamente, que nos explique un poquito las tefilot. Yo creo la Morá va a preferir a lo mejor que sean los martes, también a las 12, y es muy importante que ustedes se metan para ver la implicación que tiene el rezo que uno dice en Rosh Hashanah y Yom Kippur. Sí se habla de juicio, pero básicamente lo que más se repite en las tefilot de Rosh Hashanah y Yom Kippur es Leamlija Hashem, Meloch al Kol Haaretz, Amelech HaKadosh. Todo el tiempo estamos coronando a un rey. Primero tenemos que saber con quién estamos teniendo negocios y después chequemos el tema del no debe de ser miedo que va a pasar. Tiene que ser emuná. Por eso en Rosh Hashanah, muy bien la pregunta de Jaya, que dice, no tenemos que tener miedo que va a pasar. No, por eso los Jajamín dicen, mira qué diferencia hay entre el rey de los reyes, Akadosh Baruj Hu, y un rey de Basar Badam, porque una persona que tiene un juicio delante de un rey de Basar Badam, un rey normal, está temblando. Si una persona tiene un juicio, le duele el estómago, no tiene cabeza para sentarse a comer, y nosotros en Rosh Hashanah, en el Yom Adin, Hashem dice, tienen que hacer una fiesta, y se tienen que vestir bien, y hay que ir a Liverpool temprano, porque cierra, bueno, en el toreo por ahí cierra más tarde, pero los que vivimos aquí del otro lado, nos cierran las tiendas muy temprano, hay que comprarse ropa bonita, hay que ir al salón, hay que peinar, bueno, si no salen, no, digamos, las personas que salen con los cuidados esenciales de Susana y todo, y hay que vestirse, y hay que comer, y hay que hacer fiesta, y se toma del kiddush vino, obviamente no se va a estar tomando bebidas que meshakrot, que emborrachan, que embriagan, pero la fiesta de Rosh Hashanah es una fiesta, dice ya le ve a vos,
etcétera, etcétera. Entonces, por otro lado, no decimos Alel. Yo me imagino que esa es la pregunta que surge en muchas cabezas de ustedes. Es verdad, porque si Jaim, Besifremetim, Petujim Lefaneja, Beatemo Brim Shirah, el libro de la vida y el libro de la muerte están abiertos delante de ti, vas a ponerte a cantar a Hashem. Es como parecería como esa contradicción, pero en verdad si uno se pone a analizar bien no es una contradicción. Es un día de juicio, sí, pero tiene que ser un juicio confiando que el rey de los reyes, Akadosh Baruj Hu, nos va a mandar todo lo bueno. Yo me imagino que este año en casi todas las hijot que vamos a escuchar de Rosh Hashanah, mucha gente, un gran porcentaje de gente, va a decir, si hubiéramos sabido el año pasado que todo lo que se estaba gestando en el Shammai, Rosh Hashanah y Yom Kippur, para Tafshin Peh, a lo mejor nuestra tefilá hubiera sido bastante diferente, ¿Najón? Pero Boreolam, Baruch Hashem, con su infinito amor al pueblo y a la humanidad en general, no nos dice lo que va a pasar, para que aprendamos a vivir con lo que va a pasar. Yo creo que ninguna de nosotras haría tefilá para que esto, lo que estamos viviendo ahorita, volvería a suceder, vuelva a suceder. Pero dentro de todo hemos aprendido y hemos vivido un montón de experiencias positivas dentro de todo lo negativo que vivimos en esta situación. Aprendimos que se puede estar muy contento en una boda con... Yo no me invitaron a bodas de 20 personas, pero tuve la oportunidad de participar en una boda de 50 personas y estuvo muy alegre. Obviamente que hace falta, porque uno tiene que cernir a quién sí invitar, quién no invitar, pero la gente se sigue casando, Yam Israel, Jaibe Kayam, y hemos aprendido cosas positivas. Obviamente nadie lo va a pedir otra vez, eso, claro que no, pero hemos aprendido dentro de todas esas cosas. Alguien que dice que gracias a toda esta cosa puede tomar shiurim por Zoom. ¿Es verdad? Claro que sí. ¿Cuánta Torah se publicó, se hizo? ¿Cuánta Torah? Este Tisha B'Av me estaba diciendo a mi esposo que creo que tu Torah TV tuvo como, no sé si 10.000 personas que estuvieron viendo diferentes shiurim en horarios, cosa que naturalmente no hay, no existe. 10.000 Yehudim de Latinoamérica y de todo el mundo unidos al... No creo que los 10.000 a la misma hora, pero si hacemos la cuenta de todos los espectadores que tuvieron y de todos los participantes, de todos los Zooming que habrán habido de habla hispana, fue lo que se llegó, y gracias a eso hemos conocido disertantes de otros países que no conocemos. Entonces, no sabemos nosotros, Heshbonot Shamayim, lo que sí sabemos que tenemos que tener confianza en Hashem. Ahora, lo que sí, toda esta introducción es porque lo que voy a leer es fuerte, porque la Gemara sí habla que en el juicio que Hashem nos hace, tanto sea Rosh Hashanah o dentro de 120 años, no es chiste. Sí es un juicio real, y sí es un juicio que de cada cosa que hacemos hay que tener una consecuencia. Por eso antes dijimos que el juicio básicamente es ¿por qué no trataste de hacerte teshuva de esa cosa que te equivocaste? Equivocarse, todos sabemos si nos equivocamos, pero todos tenemos la responsabilidad de que nos caiga el 20, que esa cosa que hicimos estuvo mal, y poder revertir esa situación y volvernos responsables, ¿sí? Rabí, el Midrash dice, Rabí Abba Cohen dice, hoy lanu miyom adin, hoy lanu miyom atojaja. Pobrecitos de nosotros, cuando dentro de 120 años vamos a estar frente a nosotros mismos, porque el juicio, según el Gaón Divina, lo vamos a emitir nosotros mismos, y vamos a ver que a lo mejor un montón de cosas que nosotros asumimos que son verdades, no son verdades. Y cosas que asumimos y que nosotros defendimos, al final son mentiras. Entonces, eso es lo que quiere decir hoy lanu miyom adin, hoy, pobrecito de nosotros, cuando nos confrontemos a nosotros mismos y veamos que muchas cosas que nosotros hicimos pensando que estábamos haciendo bien, estuvieron mal, nos equivocamos y no vimos la realidad, porque nuestro amor propio nos nubla la visión y no podemos ser jueces leales de lo que nos... Hablando de juicios, ¿no? Y dijimos la parashá de la semana, siempre Shoftim está en el Elul, casi siempre creo que empieza el mes de Elul,
con Shoftim, porque uno tiene que aprender a ser un juez de uno mismo. No se vale ser jueces de otras personas, aunque nosotros actuamos como jueces todo el tiempo, y más nosotras las mujeres que nos encanta impartir justicia, pero entre paréntesis, las mujeres no eran juezas, pero bueno, el tema de ser juez con uno mismo es muy difícil, porque es muy difícil no recibir cohecho, no recibir mordida de uno mismo, es muy, muy difícil. Y este Midrash, el Midrash lo trae, que esta dificultad que existe en la vida de volverse un juez de uno mismo, es cuando, digamos, en base a quien Midrash lo trae al encuentro que tuvo Yosef con sus hermanos. Esa es una cosa histórica que la Torá cuenta, tan importante para analizarla en la vida de nosotros y entender que los Shevatim, realmente las tribus que eran santas y eran sagradas y eran Kedoshé Elión, eran gente de un nivel altísimo que nosotros no nos podemos ni imaginar. No nos podemos ni imaginar el nivel de Kedushá y de santidad tan grande que tenían los hijos de Jacob, de Bilá, de Zilpá, de Rachel y de Lea. Los Shevatim, Shibteka Edut le Israel. Así dice el Teilim. Los Shevatim, las tribus, eran Shibte, tribus de Hashem. Yudke es nombre de Hashem. Hashem puso su nombre en cada tribu cuando los cuenta. A Reubení, a Shimoní, etcétera, etcétera. Eran gente muy, muy tzadikim. Se sentaron, hicieron un juicio, analizaron, entendieron que a Yosef hay que matarlo por los motivos que ellos consideraban, que era, hablaba la Yonará, se quería robar la Torá para él, etcétera. Hay que estudiar el tema con mucho mefarshim. Y se equivocaron. Sof se equivocaron cuando ellos, pensando que estaban haciendo lo que tenían que hacer, se encuentran con su hermano 22 años después y les dice a mí, Yosef, yo soy ese que ustedes pensaron que yo no tenía que existir más y me sacaron la ropa y me vendieron, etcétera, etcétera. Yo soy ese. Dice el Midrash en ese momento que en ese momento los Shevatim literal se murieron. Les dio un paro cardíaco, les dio un infarto, porque se dieron cuenta que todo lo que ellos durante 22 años pensaron, ¿sí? Eliyahu Lopian en su libro Lev Eliyahu pregunta una pregunta durísima. ¿Cómo vivieron estos Shevatim 22 años su Yom Kippur? Entraba la venta de Yosef dentro del vidui, dentro de la confesión, ¿sí? 10 veces nos confesamos en Kippur. Entraba, cuando se pararon hoy en la mañana para decirse el Lijot, desde el domingo, desde ayer se pararon a decirse el Lijot, suponiendo que eran sefaradim. Si no, se paraban el sábado a la noche anterior a Rosh Hashanah. Pero durante decían Selijot, en algún momento en su interior ellos supusieron que la venta de Yosef requería confesión, ¿no? Ellos están viendo 22 años a su papá llorando y nadie abre la boca, porque ellos estaban segurísimos que lo que estaban haciendo estuvo bien. Se sentaron, hicieron un juicio, hicieron un bedín, ¿sí? Después con el dinero se compraron zapatos, se sentaron a comer, porque antes de hacer el bedín no se puede comer. Hicieron todo lo que tenían que hacer según ellos que estaba bien. Y eso es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Si realmente las cosas que nosotros creemos están bien, tenemos que basar nuestra filosofía de vida en la Torá, en algo que avale que realmente esa lucha que tenemos o esa defensa de los ideales de nosotros mismos son cosas que realmente valen la pena, porque si no, qué desilusión. Es lo que yo a veces cuando hablamos en la casa le digo a mis hijos, a los goim, a los árabes, les venden en su religión, en su sharia, algo así que se llama, que ellos si matan a Yehudim se van al paraíso. Pobres los árabes que hacen estas cosas y cuando llegan a lo que ellos creen que es el paraíso se dan cuenta que es pura mentira y se van justo al revés del paraíso por haber atacado a gente yehudí. Entonces, eso es el cuidado que hay que tener. Por eso dicen Jajamim que cuando fue que Yitzhak Avinu le dio la verajá a Jacob Avinu y después entró Esav, dice que el pasú Vayejerat Hadará Gedolat Meod, le agarró un miedo muy, muy grande, más que miedo, un terror grandísimo a Yitzhak Avinu, porque él pensó toda la vida que Esav era el merecedor de las verajot. Y ahora se dio cuenta que le dio las verajot a Jacob y que hizo bien.
y que Esav no se merecía las verajot. Pero toda la vida él pensando que el merecedor de las verajot es Esav. Y Jajamín dicen, fue más grande el miedo que tuvo al confrontarse con su propia realidad y ver que durante tantos años defendió algo que no era defendible, a el terror que habrá vivido cuando estaba a punto su papá de cortarle el cuello en Akedat Ismael. Entonces, de esos puntos es lo que tenemos que entender. Tenemos que tener una vida sana emocionalmente, espiritualmente y físicamente, Adraba, seguro que sí, para saber que lo que nosotros defendemos es lo defendible y es lo que la Torá Kedoshá quiere que nosotros defendamos. Y eso para un yudí tiene que ser muy claro, porque la Torá es la que te dictamina. El goy pobre no sabe, hoy te dicen que esta cosa es bien, mañana pasado viene otra persona y te dice que está mal, que la cafeína es buena, que la cafeína es mala, que la sal es buena, que la sal es mala, no sé, 1000 shitot que hay que salir con tapaboca, que el tapaboca no sirve para nada, que la careta no sirve para nada, que los lentes no sirven para nada, que sí hay, que sí, que no hay que hacer. Está bien, en esas cosas puede haber diversidad de opiniones, pero no en un valor natural que así tiene que ser y que no se termina nunca. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros saber. Y hablando de Dime Heshbon, el Midrash ahí trae en el Din que el día de mañana hay 3 personas que tuvieron una vida que pese a las circunstancias difíciles de la vida, son como acusadores de alguna forma a personas que tuvieron circunstancias de vida similares a ellos y no lograron tener una superación espiritual tan elevada como estas 3 personas. ¿Quiénes son? Hillel, Rabbi Elazar ben Jarzom y Yosef Atzadik. Hillel Mehayev et Anim. Hillel es un problema para toda la gente pobre, porque Hillel era recontra súper pobre. Ganaba media monedita, que de esa media monedita tenía que vivir él toda la semana con la mitad, con un cuarto de moneda, y el otro cuarto de moneda lo gastaba para pagar la entrada para escuchar Torah, y un día él no trabajó lo suficiente, tenía que mantener a su casa, y se quedó sin dinero para pagar la entrada de la yeshiva, y tanto amor a la Torah tenía que se colgó del techo de la yeshiva y se quedó congelado, literal, cayó nieve sobre él, se quedó congelado, pero él no se percató que se estaba congelando porque él tenía el corazón tan ardiente de Torah, de escuchar Torah, que al subirse al techo, al domo, que era transparente para que entre la luz del día, no había luz en la época de la Guevara, se quedó congelado. Al otro día en la mañana, donde se supone que siempre entraba luz, está oscuro. Ishmael y Abtalión, que era la pareja, que hablamos del Pirkei Avot, eran Gerim, entre paréntesis, eran la generación anterior a Hillel Azaken, vieron como una silueta de algo, dijeron, parece que hay una persona ahí, vamos a checar, lo descongelaron, lo revivieron, y dijeron, wow, qué grande Hillel Azaken. A partir de ese momento quitaron la ley de que haya que pagar para entrar a la yeshiva, y pusieron muchas bancas, etcétera, etcétera. Igual era una cosa chiquitita, porque imagínense, de todas formas, Hillel qué pobre que era, porque para que la gente pague tenía que ser una cosa muy, muy simbólica, y la yeshiva tampoco se llenó de dinero, no escuchamos que habían hecho una gran remodelación con todo el dinero, es decir, era una cuota mínima que probablemente era para pagar al que limpiaba el CNIS o una cosa así, pero a Filu llegando a un nivel de pobreza tan grande, Hillel estudiaba Torah. Entonces, si una persona es pobre, el día de mañana, ¿qué argumento va a dar en el Shamaim para decir yo no pude estudiar Torah porque era muy pobre? Y lo mismo al revés, ¿por qué no estudiaste Torah? Porque yo tenía muchos negocios. ¿A poco tenías más negocios que Rabbi Elazar ben Jarzom, que tenía 1000 campos y 1000 barcos y un montón de cosas? Y él no le importó todo ese dinero, tenía gente que se ocupaba y él era un abrej en el colel. Y Yosef Atzadik me lleva a la gente que tiene mucho yetzer hará con temas de cosas que les gustan en la vida. Yosef era una persona muy, muy guapa y tuvo una situación difícil con una señora y él logró evadir esa situación difícil, aunque le costó, y él era completamente consciente que le iba a costar incluso la vida, porque Yosef Atzadik, dice en Midrash, se salvó Bederech Nes, que lo maten. Él estaba a punto de matarlo porque obviamente ella no iba a permitir nunca que alguien haga un juicio. Entonces
Yosef iba a la muerte total y absoluta, y el propio esposo de esta señora que conocía en la mercancía bien de cerca, intervino, y el Midrash cuenta, y también astrólogos, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que quiere decir es esto. Y lo que nosotros queremos decir aquí es también otra cosa que es muy importante. Aquí acabé de verme, a la ley nombra 3 cosas. Y los Jajamim dicen, Rabbi Eliezer, en Pirkei de Rabbi Eliezer dice, Mashalú Mashal, estas 3 cosas tienen algo que ver con otras 3 cosas. Dicen, había un Mashal de una persona que tenía 3 personas cercanas, 3 amigos muy, muy íntimos, y una vez el rey lo manda a llamar. Y a esta persona le da mucho, mucho miedo ir con el rey. Entonces va con su primer mejor amigo, lo llama y le dice, ¿me acompañas a ir a ver al rey? Le dice, ay, qué pena, a mí me da mucho miedo ir a ver al rey, yo no te puedo acompañar. Le marca a su segundo mejor amigo, y el segundo mejor amigo le dice, yo te acompaño, pero hasta la puerta. Más no, a mí me da mucho miedo. Hasta su tercer mejor amigo, que le marca y le dice, sí, vamos juntos, y no nada más vamos a ir con el rey juntos, sino yo voy a defenderte, yo voy a fungir de abogado defensor tuyo. Son 3, ¿no? Igual que esta Mishnah que dice que son 3 cosas. ¿Y cuál es el Nimshal? Dice en Pirkei de Rabbi Eliezer. ¿Cuáles son los 3 mejores amigos que tiene la persona? Los 3 mejores amigos que tiene la persona es la parte económica, es un amigo de la persona, la familia, los cercanos, los amigos son los mejores amigos de la persona, y la Torah y las mitzvot son los mejores amigos de la persona. Pero el primer mejor amigo y el segundo mejor amigo estamos bastante limitados. El dinero ni al kever lo puede acompañar a uno. El dinero puede hacer que una persona prolongue su existencia por si tiene dinero, puede tener mejores medicinas, etcétera, etcétera. Después, sus segundos mejores amigos lo acompañan hasta la puerta, pero los valores humanos que uno cosechó, la Torah y las mitzvot, que uno cosecha en vida, no nada más lo acompañan todo el tiempo, sino que avalan por él el día de mañana. Y estas 3 cosas son estas 3, digamos, no quiere decir que son estas 3 cosas, son 3 cosas por 3 cosas. Ok, hay mucho para hablar, pero a mí no me gusta hablar mucho del tema del juicio porque a algunas personas les hace un poco, les da miedo. Una vez en la escuela tuvimos un caso, no, obviamente ustedes son más grandes y no lo van a tomar así, pero tuvimos un caso de que antes de Rosh Hashanah, que en las escuelas se vive, incluso yo me imagino que a Filu por Zoom, hoy en día hay Sijot y hay un ambiente de Kabbalot, ¿no? De recibir sobre uno compromisos de cambio, de mejora, de superación personal. El mes de Elul es un mes especial para engancharse en el cambio, es un mes que es más fácil cambiar, es el mes, como dijimos, Amelech Basadeh, que es más fácil estar con el rey, que el rey está muy cerca, Anile Dodive Dodili, etcétera, etcétera. Una niña que creo que iba a segunda de secundaria, ya se casó y todo, Baruch Hashem, la sacó la mamá de la escuela en mediados, a lo mejor habrá caído como este año, septiembre, octubre, así, y ya de un día para el otro ya no vino más. Cuando le hablé por teléfono para preguntarle por qué la sacó, me dijo, la verdad te voy a ser sincera, mi hija tuvo pesadillas durante los Yamim Noraim, de tanto que escucha eso de que hay juicio y que en Rosh Hashanah pasamos delante de Hashem, Kibne Marón, como hay muchas explicaciones de Kibne Marón. Una de las explicaciones de Kibne Marón es como pone el dueño de las ovejitas, a las ovejitas las pone en filita y a la número 10 la marca porque es el Maaser. Entonces la chica quedó un poco como que muy asustada y decidió la mamá cambiarla de escuela por ese susto. Así no tiene que ser el enfoque, ese no tiene que ser el approach de una persona religiosa que confía en Hashem. El temor es temor como todos los días, ¿no? El otro día alguien mandó a alguien un pensamiento que decía, miedo tenemos todos, pero también tenemos emuná y ponemos el despertador, ¿no? Por eso ponemos el despertador 6:15, 6:30 a las que van al Selijot o a la hora que, wherever, a la hora que cada una se tenga que parar, sabiendo que todos los días Hashem nos hace un juicio. O no decimos todos los días en el Shema Areni Mojel Besolea. Todos los días, Yamapil y todo eso que son Filot, frente al juicio, todos los días hay juicios. Entonces, hay juicios de todos los días, hay juicios de Rosh Hashanah y está el otro juicio también. Entonces, estos días no tienen que generar en nosotros un miedo, porque el miedo fuera desmedido, un miedo que no es
es un armamento que tiene el Yetzer Hará para desmotivar a la persona. Y es lo que dice la Gemara. La Gemara en Masejet Shabbat dice, que dice Rab Una, hay un pasuk en Kohelet que dice, Temach bejur be'yalduteja, be'itabja libcha bime bajuroteja, ve'alach bidarje libeja, ubemare eneja, ve'da que alcohol ele y aviaja a Elohim bemishpat. Dice Kohelet es un libro que escribió Shlomo Amelech ya cuando era grande. Bueno, no tan grande, él se murió cuando tenía 52 años, pero en esa época a lo mejor ya era grande. Y él, en sus filosofías de vida que transmite en el libro de Kohelet, dice, alégrate muchacho cuando eres joven, ¿no? Juventud, divino tesoro, que tú puedes, veitable Javi Emeva Juroteja, que tú puedes, uno cuando es joven se come el mundo, tiene fuerza, quiere hacer revoluciones, quiere hacer transformaciones, uno se jura a uno mismo, yo no voy a ser mamá como mi mamá, yo no voy a gritar como ella gritaba. Al final uno repite lo mismo patrones todo el tiempo. Vealoch, vidarkel y veja, y vas a ir en el camino de tu corazón, ubemare eneja, y lo que tú ves, pero ten cuidado, ¿verdad? Y tienes que saber que alcohol ele y a viajar lo que mishpat. Ese disfrute, esa pachanga, esas fiestas, esa viva la vida, igual no me importa nada, yo puedo manejar a 150 kilómetros y tengo mi Ferrari rojo y pongo la radio a todo volumen. Matín para un jovencito. Pero jovencito, tienes que saber que todas las cosas tienen una consecuencia. Muy bien, así habla el Yetzer Hará cuando una persona es muy joven. ¿Ok? ¿Está bien? Vedá, esto lo de saber, dice el Yetzer Hatov. El Yetzer Hatov le dice aguas, toda la primera parte es del Yetzer Hará, después viene una parte del Yetzer Hatov y te dice, tranquilo niño, la juventud hay que saber canalizarla y aprovecharla y utilizarla como tiene que ser. No es free, no es acá, no hay tax, no hay impuestos. Es como cuando vamos con los niños a un centro comercial y tienen refill, ¿no? Entonces ellos creen que todo el refill es gratis. No es el refill gratis. Tuviste que pagar para que te den el refill, no es todo el refill gratis. Así dice. Entonces, explica el Magid Midubna que después este pasuk continúa y sigue, ¿cómo dice el pasuk? Vedá, en este pasuk que dice, Vedá, que alcohol lele y viaja Elohim bamishpat, el Magid Midubna hace una interpretación diferente. Dice, cuando eres joven, el Yetzer Hará te viene y te convence que tienes toda la vida por delante. Pero ya cuando eres un poquitito más maduro, ya tienes 50, 60, 70 años, entra en la persona ese sentimiento de decir, ya pasé muchos años de mi vida, y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a tener que dar un din de Heshbon, y le entra a la persona esa angustia, que ¿qué hice durante mi vida? Desprecié mi vida, desperdicié mi vida, y no hice nada positivo frente a eso. Ese sentimiento de tristeza, de frustración, a lo mejor hasta filo de depresión, de que ¿qué soy? No valgo nada, eso también vuelve a ser el Yetzer Hará. Entonces hay que tener cuidado en cuáles son los pensamientos que una persona tiene. Tiene que tener cuidado con esos pensamientos, porque esos pensamientos que mueven a la persona para que cambie de actitud son muy buenos. Pero esos pensamientos que nada más generan en la persona tristeza, son pensamientos del Yetzer Hará. Y así decía el Rav Nachman Mibreslev, él solía decir de que no hay ninguna mitzvah en la Torah de estar contento. Dice, Be'abad Hashem, ¿sí? Y Tajat Asher lo Abad, dentro de 2 semanas, Tajat Asher lo Abad Hashem Besimcha Betur Rebamilo. ¿Cómo se logra evitar esos pensamientos? Son muy difíciles, pero hay que trabajarlos. Yo creo que se logra, no soy nadie para decir, pero a mí me parece que no sé si se pueden evitar los pensamientos. Los pensamientos, creo que no sé si hay un inyan de evitarlos, porque Hashem nos da a la persona mucha fuerza en la cabeza. Lo que Hashem quiere es que transformemos esos pensamientos. Y cuando nos ataca un pensamiento negativo, un pensamiento de desilusión, un pensamiento de frustración, de que qué hice de mi vida, me hubiera gustado hacer otra cosa, tenemos que agarrar el Shar HaBitachon de Rabenu Bajie, que creo que es un libro que ayuda mucho, y ver y estudiar y leer de adentro el Shar HaBitachon, todos los perakim, todos los capítulos del Shar HaBitachon, para ver qué
es lo que Hashem quiere de nosotros y saber que hay cosas que nosotros somos responsables, pero hay cosas que nosotros no somos responsables. Y si hubieron cosas en nuestra vida que nos equivocamos, ya pasó y hay que pasar de página y tenemos que saber perdonarnos a nosotros mismos de las metidas de pata que tuvimos y hay veces que ni siquiera uno se dio cuenta de esa metida de pata. No sé, perder un trabajo, por ejemplo, genera en la persona un sentido de vulnerabilidad muy grande y a veces uno no entiende qué hice mal que ya no tengo X parnasa que hice. Y a veces te dan explicaciones, a veces uno esa explicación no la acepta, a veces no te dan explicaciones. Recorte de personal. Bueno, te quiero mucho, pero tuvimos que hacer un recorte de personal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esos pensamientos y esos sentimientos hacen que la persona se ponga muy triste. Y esa tristeza genera que la persona se aleje de Hashem. Y así como estaba diciendo lo que dijo Rabbi Nachman Mibreslev, así como no hay una mitzvah mefureshet, así como hay también pie y Hashem me lo queja, sigue con Hashem con ingenuidad, ¿no? Como dice Rashi, no investigues el futuro, deja que las cosas fluyan. Eso sí es una mitzvah, pero no hay una mitzvah que dice, Tiesameach y Hashem me lo queja, pero dice el Rabbi Nachman Mibreslev, es la mamá de todas las mitzvot. Y así como mitzvah gedolá liot besimchat tamid, que es esa canción tan famosa, así también la tristeza es la mamá de todas las averot. ¿Es haram estar triste? No. ¿A dónde dice que es haram? Pero te aleja de Hashem la tristeza, porque la tristeza genera en la persona que es la puerta abierta del Yetzer Hara, que te diga, ves, esto te pasó porque Hashem no te quiere, porque tú eres malo, porque te la mereces. Es lo que está diciendo el Magid Midugna. Son los pensamientos que el Yetzer Hara genera. Sí, perdón. Estrellita va a tener. Son los pensamientos que genera en la persona la tristeza y la vulnerabilidad. Entonces, cuando atacan esos pensamientos en la persona, lo ideal es cambiar un pensamiento por otro pensamiento. En los últimos años que hubo tanto estudio sobre cómo trabaja la cabeza, y hoy en día que está tan de moda eso de mindfulness y de aplicación mental y de lograr cambios que generan en la persona vía la cabeza. El cerebro es muy, muy poderoso y los estudiosos del cerebro descubrieron que un pensamiento se cambia con otro pensamiento. Entonces, en lugar de enfocarnos, hay una, a ver si la puedo conseguir, hay una caricatura de Snoopy muy, muy significativa. Conocen a Snoopy, ¿no? Aunque las jovencitas no sé si conocen. Bueno, es había un dibujante que se me borró el nombre ahora, seguro Jenny sabe qué dibujante era, que dibujó una caricatura de Charlie Brown con sus amiguitos, y el perrito de Charlie Brown se llama Snoopy. Snoopy es tanta inteligencia, tanta psicología, es este dibujante, que hay una cosa que a mí me quedó muy grabada. Snoopy estaba enamorado de una perrita, que no lo pelaba a Snoopy, la perrita. Entonces los amigos de Snoopy le dijeron a Snoopy... El autor es Carlos Schultz. Ese. Ya, eso. Y entonces, gracias, yo sabía, yo sabía a quién preguntarle. Entonces, los amigos le dijeron, te tienes que olvidar de la perrita. Entonces dijo, ¿cómo me voy a olvidar de la perrita? Voy a comer, comiendo me voy a olvidar de la perrita. Entonces sale la caricatura de Snoopy con una panza así y sigue pensando en la perrita. No, así no se hacen las cosas. Los pensamientos hay que intercambiarlos con pensamientos positivos, con pensamientos de emuná y con dejar pasar las cosas. Hay cosas que hay que dejarlas pasar. Hay un escritor argentino que es un psiquiatra que sigue la corriente del Gestalt, que a mí me gusta mucho. No todo, no es Torah, Hasbe Shalom. Jochma Bagoimel no es Goy, pero es sabio en su tjum de psicología, que se llama Jorge Bucay, que tiene muchos libros de autoestima. Él tiene en un libro que se llama algo de rutas, no sé qué, es un poco gordo, pero yo lo recomiendo mucho. Las personas tienen que tener un cernidor para saber qué sí y qué no. Entonces él utiliza diferentes caminos, él se llama rutas porque los caminos, y él en una de las rutas habla sobre la ruta del perdón, de saber perdonar a otra persona y saber perdonarse a uno mismo. A ver si antes de Yom Kippur me da tiempo, Belina, de Rezat Hashem, podemos hacer una o dos clases que hablemos sobre el perdón, la importancia que tiene saber perdonarse a uno mismo. Y él habla que para el perdón
se requiere copiarse una aptitud que tiene Hashem, hizo como el agua. El agua, ustedes quieran cortar un agua, si está en un estado líquido, no se puede cortar. El agua, cuando corre el agua en un estado líquido, el río, el mar, no hay nada que la pueda lastimar al agua. No hay. Échenle una bomba, se explota al fondo del mar. El agua sigue fluyendo porque Hashem hizo esa tjuná, esa capacidad que tiene el agua, que el agua corre. El agua deja pasar. Por eso cuando uno deja pasar las cosas, nada lo puede lastimar. En cambio, cuando uno se estanca, agua estancada, agua que está en un vaso que no tiene conservadores ni nada, después de un tiempo empieza a oler feo. El agua estancada huele mal. Afilo que está en un nivel natural, huele mal, porque está estancada. Las personas no nos podemos estancar, tenemos que dejarnos llevar. Es muy difícil, hay que trabajar, uno tiene que tratar de hacerlo, si no puede, tiene amigos para eso, y si no, hay terapeutas que ayudan a la persona para eso, pero existe cambiar pensamiento, sí existe, y cuando hay un pensamiento negativo, uno se tiene que aferrar de un pensamiento positivo, porque los pensamientos negativos son creaciones del Yetzer Hará para alejar a la persona de Avodat Hashem y para alejar a la persona de lo que tiene que hacer. Y ahora sí, pasamos a la Mishnah siguiente. Rabbi Hanina Sgana Kohanim, Rabbi Hanina, vice de los Kohanim, solía decir, Ebe mitpalel bishlomash el malchut, sheilmale moraa, ish etreu chaim balao. Rabbi Hanina, el secretario, el Segán, el vice de los Kohanim, él dijo, Ebe mitpalel bishlomash el malchut, reza para que el gobierno en el que tú estés vivo haya shalom, que haya shalom en el malchut, haya la paz en el malchut, sheilmale moraa, si no fuera que hay una estabilidad y que hay una tranquilidad dentro del gobierno donde uno vive, una persona se tragaría a la otra persona. Y vamos a tratar de explicar qué quiere decir Rabbi Hanina en esta Mishnah. Entonces vamos a hacer lo que siempre hacemos. Primero vamos a explicar como el Rashi del Pirkei Avot, que es Rabbi Obadia mi Bartenura. Hay Rashi también en Pirkei Avot, pero muy poquitito. Rabbi Obadia mi Bartenura es el que más habla. Dice, reza para que haya paz en el reinado. Y aclara Rabbi Obadia mi Bartenura, incluso en reinados de Goim. Aquí no se refiere reza que haya paz en Israel. Tienes que rezar que haya paz en todo el mundo, ¿sí? Si no fuera que existe la disciplina y las leyes y la constitución de un país, donde dice Ilmale Morá, si no fuera que uno tiene miedo a que le levanten una infracción o a que tenga que pagar impuestos, etcétera, etcétera, una persona se tragaría a la otra persona. Entonces pregunta Rabbi Obadia mi Bartenura, ¿qué es esa expresión de tragar? ¿Por qué no dice mataría a una persona a otra persona? O robaría, ¿sí? En un estado de descontrol, eso es lo que debería de pasar. Entonces dice Rabbi Obadia mi Bartenura, no. Rabbi Hanina Sgana Kohanim utilizó a propósito esta expresión que uno se tragaría a la otra persona en base a un pasuk en el Naví Habakuk. Naví Habakuk es uno de los 12 Nevi'im que están en el Triazar, que la Anshe Knesset Torah los juntó porque dijeron profecías cortitas. En Naví Habakuk dice el pasuk, Beta'ase Adam Kitge Ayam. Las personas somos como los peces. ¿Y cómo es los peces? ¿Cómo decimos en español? El pez grande se traga al pez más chico. Los peces en el mar, los que son más grandes, se tragan a los que son menos grandes. Afne Adam, lamentablemente las personas tenemos esa cosa igual que los peces. Ojalá copiaríamos a los peces en todas las cosas, especialmente en el tema de reproducción y en el tema de libertad, que están en el agua todo el tiempo nadando y no se quedan nunca quietos. Pero las personas copiamos algunas cosas de los peces y nosotros también somos como peces y nos gusta, los más poderosos, tragarse técnicamente a los menos poderosos. Y si no fuera que una persona tiene miedo de la justicia, tiene miedo que
que alguien lo cache si está haciendo esta cosa, Kol Agadol me javeró, volea et javeró. Así dice la Gemara que trae Rabí Obadiah mi Bartenura, ¿sí? Entonces, esto es la explicación, vamos a decir, más superficial. Ahora vamos a ir a la parte un poquito más profunda de todo esto. ¿Quién era Rabbi Haninas Gan Kohanim? Rabbi Haninas Gan Kohanim era un Kohen Gadol que no tenía dinero. ¿Y se acuerdan? No me acuerdo cuándo fue que hablamos, creo que en Tisha B'Av, hablamos sobre una señora que se llamaba Marta Baitos, que tenía mucho dinero ella, y ella estaba casada con Yoshua Ben Gamla, y ella compró la que una, era Cohen obviamente, pero compró la que una, y como Rabbi Hanina no tenía para comprar la que una, Rabbi Hanina se quedó como Sgana Kohanim, él se quedó como vice, él no pudo ser Cohen Gadol, porque en ese momento donde ellos vivían en la época del segundo Bet HaMikdash, era fácil comprar la que una Gedola. Y esta circunstancia de vida de injusticia frente al reinado, a él no lo quebró, para él decir hasta las generaciones posteriores que hoy en día estamos estudiando Pirkei Avot, puso de todas formas, aunque el gobierno haga injusticias, y los gobiernos sean injustos y hagan cosas que no tienen que hacer, de todas formas tu obligación es leitpalel bishloma shel malchut. Tienes que leitpalel, tienes que rezar para que exista de todas formas un gobierno, porque es, por más malo que haya el despotismo, un gobierno déspota, un gobierno comunista, un gobierno o lo que sea, es mejor, dentro de todo lo malo, ¿sí? Es mejor el despotismo a la anarquía, a que esto es casa de todos y cada quien hace lo que quiera, y no, porque por lo menos cuando hay un gobierno que es un gobierno malo, pone límites, aunque genere injusticia, y él lo vivió en carne propia, eso, y de la misma forma, vivió no nada más en carne propia que él no pudo ser Cohen Gadol, vivió en carne propia circunstancias de vida completamente ilógicas que existían a filo adentro del Bet HaMikdash. Nosotros vimos en Naví que trajimos esto, que tiene que ver también con Eglar Ufá, que cuando había el tema de Trumata Deshen, en Masejet Yomá, trae dos ejemplos que no sabe cómo determinaban quién era, hacían competencias, hacían carreritas en el Kebesh, el que llegaba primero, él tenía el mérito de Trumata Deshen. Entonces hay dos cuentos que la Gemara cuenta. Cuento número uno, que uno lo empujó al otro para ganar la guerra, para ganar la carrera, y el cuento número dos que nosotros trajimos en Naví es que uno lo acuchilló al otro. En el Bet HaMikdash Kohanim, con tal de ganar la guerra, de ganar la carrera y hacer Trumata Deshen, para que entendamos un poco cómo funciona el Yetzer Hará tan grande, incluso adentro del Bet HaMikdash, con Kohanim estamos hablando, somos capaces de hacer cualquier cosa cuando nosotros queremos obtener un objetivo, a filo también que tengamos una barba y un sombrero y un montón de cosas. En nombre de Hashem. Se hacen muchas cosas en nombre de Hashem que van en contra de la voluntad de Hashem, pobrecito Hashem. Y Rabí Israel Misalant, él empezó todo el tema de la corriente de Musar, de la corriente de ética en Europa, principios de 1800, mediados de 1800, porque él vio eso. Él vio mucha gente religiosa que toda la parte ritual la tenía muy buena, pero toda la parte emocional la tenía muy mala. Había mucha gente egoísta, dicen que en la época de él, y también en la época del Baal Shem Tov, que él trató de romper un poco con esos esquemas,